En este video veremos las consecuencias que trae consigo retrasar el desarrollo para conseguir alguna ventaja material. En el ajedrez, las piezas tienen dos valores. El valor absoluto, que es por puntos, donde el peón vale 1, el alfil y el caballo valen 3, la torre vale 5, la dama vale 9 y el rey infinito. En el valor relativo, las piezas valen por su efectividad en el tablero y no por su simple existencia. Esta información vale millones. Hay una gran cantidad de partidas en las cuales uno de los bandos atrasa el desarrollo para conseguir una ventaja material, normalmente un peón, y este es el tema de algunas variantes de aperturas, como por ejemplo E4, E5, F4, gambito del rey, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, gambito Evans y gambito, gambito, gambito. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los gambitos? Un gambito es cuando un jugador sacrifica un peón en la apertura para acelerar su desarrollo creando amenazas al enemigo, de forma tal que se retarde el desarrollo del contrario y vencerlo antes de que éste pueda hacer valer la ventaja material. Es un arma poderosa en manos de un jugador táctico, ya que éste tratará de abrir el juego para desarrollar velozmente sus piezas y crear un ataque contra el rey enemigo, y llegado el caso, entrarían en consideración nuevos sacrificios para agudizar el ataque. Veremos dos partidas de Paul Morphy, ya que la mayoría de sus victorias se caracterizaban por sacrificio de material para obtener ventaja en desarrollo y poder atacar al rey. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4, planteando el gambito Evans, C3, alfil C5, D4, peón por, alfil B6, enroque corto, caballo A5, alfil D3, D5. Esta no es una buena jugada, ya que abre demasiado la posición, teniendo a su rey en el centro del tablero. Más sólida era D6 o caballo E7 para enrocar corto. D5, E por D5, dama por D5, alfil A3, desarrollando una pieza, pero que a su vez controla la diagonal A3, F8, siendo F8 una de las casillas por donde se desplaza el rey para realizar el enroque. Alfil E6, con idea de enrocar largo, caballo C3, desarrollando otra pieza y que gana un tiempo ya que ataca a la dama. Dama de 7, de 5. Esta es la mejor parte. Lo principal que debe tener quien ataca es ventaja de espacio en el centro del tablero. Además, el rey negro aún se encuentra en el centro, por lo tanto, lo más aconsejable es abrir la posición. Alfil por D5, caballo por D5, dama por D5, alfil B5 jaque. Un nuevo sacrificio que pone a las negras en el dilema de tener que capturar y permitir que la combinación siga. Dama por B5, torre 1 jaque. Caballo E7, torre B1. Dama A6. Dama 6 es una jugada que conduce directamente al jaque mate. Mejor hubiese sido dama de 7. Bien, dama 6. Pausen el video y traten de buscar la secuencia del jaque mate. Mientras yo voy diciendo cómo termina la partida. Torre por E7 jaque. Rey F8. Dama de 5 amenazando jaque mate en F7. Dama C4 pensando que todo está controlado. Y entonces torre por F7 jaque. Jaque con la torre, pero también jaque con el alfil de A3. Rey G8 y torre F8 jaque mate. Jaque con la torre y jaque con la dama de D5. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Si han llegado hasta aquí, por favor, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones, denle like al video y compartan para que más personas accedan a esta información. Sin más, continuamos. Nuevamente, Morphy con piezas blancas. E4, E5, F4, E por F4. Gambito del rey aceptado. Caballo F3,
G5, alfil C4, alfil G7, H4, G4, caballo G5. Tanto el alfil como el caballo atacan al peón de F7. Caballo H6 defendiendo D4. Ocupando el centro con la conformación ideal de peones, ganando espacio y a su vez permitiendo el futuro desarrollo del alfil de C1. F6 es una pérdida de tiempo que lo único que hace es abrir más su posición para el ataque. Mejor hubiese sido D5. Alfil por D5, C6. Alfil B3, dama por D4, dama por D4, alfil por D4. Cuando se tiene menos desarrollo, hay una gran probabilidad de ser atacado. Es por eso que el bando que le toca defenderse debe tratar de simplificar la posición. Alfil por F4, F por G5, alfil por G5, alfil F6 única, dama de 2, alfil por alfil, peón por alfil, caballo F7, alfil por F7 jaque, rey por F7, dama F4, incorporando la dama al ataque. Rey G8, enroque corto, amenazando jaque mate en F7. Dama E7, caballo C3, incorporando otra pieza al ataque. C6, torre A, E1. D6, caballo D5. Otro sacrificio que tiene la enorme fuerza de amenazar jaque mate en 7 jugadas. C por D5, E por D5. Y las negras se rindieron ya que no pueden evitar el jaque mate. Tendrían que sacrificar otras piezas y como quiera el blanco ganaría. A ver, ¿qué pasó? A pesar del material obtenido, las negras no pudieron evitar perder la partida, debido a su poco desarrollo. En el ajedrez es muy importante mantener la iniciativa, desarrollar bien las piezas y tenerlas coordinadas entre sí para aprovechar constantemente las debilidades tácticas del contrario. Un principio básico de la apertura es desarrollar tus piezas y darle seguridad a tu rey. A continuación les dejaré unos ejercicios para que resuelvan. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!